leer el tema, tanto para entrar a la teoría como para entrar a la práctica. ¿Quedó claro? Tanto la clase teórica como la clase práctica se complementan. Si no fue a la teoría es su problema, porque no me da el tiempo para hacer todo de nuevo o repetirles todo de nuevo en la práctica. En la práctica, estrictamente me adhiero a lo que complementa la teoría en la parte práctica. Y en la teoría les doy el apoyo teórico para la parte práctica. ¿Entendido? Bien. Ok, entonces continuamos con nuestro tema. Están muy participativos hoy. Anterior clase habíamos explicado qué era exceso de agua, ¿no es cierto? Nos dijo que por cada 100 gramos de polvo, 18.61 de agua, o cc de agua, o ml de agua, son los que participan en la reacción química. Con eso se convierte el hemihidrato en dihidrato. El resto se denomina exceso de agua y tiene un objetivo. Otro punto de las propiedades, pasando a otro punto muy importante, es el tiempo de espatulado. Los que ya han hecho práctica, su segunda práctica ayer, ya vieron que no había sido tan fácil el espatulado, ¿no? Entonces estamos aprendiendo a espatular, primero en vacío. Y es muy importante tener en cuenta el tiempo de espatulado, porque cuanto más tiempo espatulé, tanto en velocidad como en tiempo propiamente dicho, esto va a influir en lo que es el tiempo de fraguado y el aumento de la expansión. Es decir, más tiempo de espatulado, ese yeso se va a expandir más, por tanto no va a cumplir con los dos primeros requisitos que habíamos dicho. Sin embargo, ¿no es cierto?, el tiempo de fraguado va a ser más corto, o sea, va a endurecer más rápido. Así que tiene que ser el tiempo correcto, como les había dicho, son 2 vueltas por segundo. El almacenamiento de los hielos es muy importante porque eso va a influir en el tiempo de fraguado, en nuestro tiempo de trabajo. Por tanto, una vez que nos entregan en estas bolsitas herméticamente, ya les había dicho que necesito un envase mínimamente de 12 centímetros de alto, mínimamente, pero la condicionante, mis estimados doctores, les dije claramente, es que el diámetro, esto de aquí, voy a ponerlo con rojo, creo, no se ve. El diámetro, o sea, lo que viene de aquí a aquí, o de aquí a aquí, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, como quiera verlo, ¿no es cierto? Tiene que tener mínimamente la cavidad de tu puño. Saben que es un puño, ¿no ven? Coge sus dedos, los enrolla en la palma de su mano y tiene que entrar y salir perfectamente, por lo menos hasta la mitad del envase. Otra forma que les he indicado, de tu cucharilla proporcionadora, tienen que entrar y salir 2 cucharillas proporcionadoras al mismo tiempo. ¿Entendido? Esa es la condición. El que no tenga así, lo voy a botar, no me haga perder el tiempo. No me haga decir, no me diga, ya tengo, pero aquí está, pero si ni entra su cucharilla. ¿Entendido? Eso es. Ok, entonces también habíamos visto que lo que nosotros vamos a aprender es a manipular el yeso de forma mecánica. Hay que vibrarlo, también lo puede vibrar mecánicamente, ¿no es cierto? Todo lo mecánico vamos a aprender, porque no se les puede pedir más. Vamos a aprender a vaciar el yeso, a manejarlo dentro de su tiempo de trabajo, ¿no es cierto? No está sucio, fíjense, el área de trabajo no está sucio, no ensucia. Por tanto, cuando ya empezamos a manipular los yesos, usted tiene que llevarse una bolsa, ¿no es cierto?, mediana o pequeña, donde ponga sus restos y amarrados me va a dejar en el basurero. No me va a botar nada de yeso al basurero. Usted tiene que tener su bolsa, ¿sí? Entonces vamos a identificar el tiempo de fraguado inicial, el tiempo de fraguado final, que ya lo había explicado,
y el momento en el que el modelo puede ser desmoldado. Una vez que es así desmoldado de la impresión, vamos a la recortadora, que es este aparato el que suena todo el día allá en la facultad, ¿no es cierto? Donde le vamos a dar el acabado, ¿sí? Para obtener este tipo de modelos. Los modelos que usted me vaya a presentar, los quiero así, con esta calidad, no lleno de burbujas. Mientras no me presente así, el trabajo no sirve. ¿Entendí? Más todavía ahora que estamos en presencial. Limpios. Los está apreciando, ¿no es cierto? Así, tal cual. Totalmente limpios. Fieles a la reproducción. Estables dimensionalmente. Prolijos. Si no, ni me presente. Muy bien. ¿Para qué sirven los yesos? Ya hemos estudiado que hay muchísimos yesos, sí, variados yesos, y cada uno de los yesos tiene una aplicación, no es que uno sirve para todo. Si es que obviamente usted como dentista quiere que este yeso le dé las mejores prestaciones y sus trabajos también tengan las mejores cualidades, ¿no? Entonces, cualquiera de los yesos que usted utilice tiene una indicación. Vamos por los tres principales yesos, ¿no? El yeso Tallero París, doctores, es este. ¿Cuál es el? Aquí hay tres colores de yeso. ¿Cuál es el yeso París? El blanco, doctor. Pues el yeso Tallero París es el de color blanco, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, no está ocupando un lugar privilegiado. Generalmente el yeso taller por el tipo de partículas únicamente se utiliza para trabajos de apoyo, como en este caso estamos articulando dos modelos de un paciente y nos está apoyando el yeso Tallero París, que es el más económico. Sin embargo, dentro de lo que es los yesos, habíamos hablado el yeso de ortodoncia, ¿no es cierto? Que es una variación del yeso París, muy fino, y lo tenemos en dos tipos, uno normal y uno extra duro. Este yeso de ortodoncia únicamente sirve para hacer modelos de estudio, ¿no es cierto? Como les he presentado, ¿correcto? Limpios, sin burbujas, prolijos, bien tomados, bien socalados, ¿sí? Entonces, una función, apoyo en el laboratorio, si es yeso de ortodoncia, para hacer modelos de estudio, que también puede servir el yeso taller en otras especialidades. Los modelos de ortodoncia tienen que ser así, tal cual, ¿no es cierto? Entonces vamos sacando por fases en el paciente. El yeso taller también sirve para hacer el zócalo de los modelos, únicamente el zócalo de los modelos. ¿De acuerdo? Muy bien. El yeso piedra, en cambio, doctores, ya es un yeso para modelos de trabajo y o antagonistas. ¿Qué quiere decir antagonistas? Que se están oponiendo, ¿no es cierto? Entonces aquí yo tengo un yeso piedra con un modelo antagonista. Y tengo modelos de trabajo, ¿no es cierto? Que no necesiten mucha precisión, como en este caso. Son los trabajos para ortodoncia, plaquitas removibles, ¿no es cierto? De ortodoncia interceptiva. Muy bien, correcto. El yeso piedra mejorado, que generalmente viene en color satín o rosado pálido, ¿no es cierto? Viene para hacer exclusivamente troqueles de los modelos. Ya habíamos definido qué es un troquel, ¿no es cierto? Entonces, fíjense la fineza de su trabajo. Cuando la partícula es más fina, el resultado es mejor. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, el yeso piedra mejorado solamente para troquelados. Si el modelo de trabajo, que es un troquel, ¿no es cierto? Este de aquí o este de aquí, es ese que se saca como rompecabezas, como les había dicho. ¿Quién tendrá que ser su modelo antagónico? Porque este yeso mejorado es sumamente duro, ¿no ven?
¿Será que podemos hacer en yeso París modelos antagónicos? En yeso piedra, doctora. Correcto, en yeso piedra. Si yo estoy trabajando en yeso piedra, su modelo antagónico puede ser yeso París. De esa manera se va jugando con los modelos. De acuerdo, muy bien. El tema es materiales para modelos y troqueles, ¿no es cierto? Si bien hasta ahora hemos estudiado solamente lo que son los yesos y sus variedades, que son las más usadas, también hay materiales para troqueles, ojo, troqueles, ¿no es cierto? Una pieza o máximo 3 piezas, ¿no es cierto? Alternativos a los yesos. Esos son los galvanoplásticos, que pueden ser cobre y plata, que se los ha dejado de lado, aunque algunas veces algún protecista utiliza y les va a devolver así el modelo. Eso es para afinar más los detalles. Lastimosamente, esto despide gases tóxicos, ¿no? Entonces alteran la salud. También tenemos las resinas, entre ellas están las acrílicas, las epóxicas y los poliésteres. De estas vamos a utilizar más los acrílicos, pero para otra función. Sin embargo, es bueno que conozcan que también se puede hacer con eso, ¿no? Sin embargo, la resina acrílica tiene una contracción de polimerización muy alta. Por eso es que no se utiliza mucho, porque va en contra al segundo requisito de los yesos, ¿no es cierto? De estabilidad dimensional y fidelidad de reproducción. Entre los cerámicos, nosotros tenemos algunos materiales cerámicos. Sin embargo, ya es muy costoso para hacer un troquel que va a ser desechado. Generalmente las cerámicas, como la porcelana, se utilizan para hacer restauraciones definitivas. También tenemos los cementos, como el fosfato de zinc, que igual es bastante costoso. Sin embargo, es una alternativa cuando usted no dispone, ¿no? Podemos utilizar la amalgama, ¿sí? Sin embargo, también experimenta contracción de polimerización y es bastante costosa y hay que tener mucho cuidado para utilizar la amalgama. Podemos utilizar también aleaciones de bismuto estándar. Estas son alternativas a lo que usted podría utilizar en un yeso para confeccionar un troquel. ¿Qué yeso se utiliza para confeccionar un troquel? El piedra mejorada. Correcto, hasta ahí estamos muy bien. Ok, y finalmente podemos hacer uso también de las ceras para incrustación. Estas ceras no las voy a tocar en este capítulo, vamos a tocarlas o vamos a verlas en extenso en el capítulo de ceras. De todos estos, la mayoría de ellos tiene un pero, ¿no es cierto? Que las ceras son inestables dimensionalmente, son termofluentes y no están de acuerdo a lo que necesitamos en sus requisitos. Por eso se los ha dejado de lado. Pero son alternativas que usted las puede utilizar por un tiempo corto. Nada estable dimensionalmente ni fieles a su reproducción. Ok. Bien. Antes de terminar, porque con esto voy a terminar, con 2 puntos más voy a terminar y esos, les voy a dar una tarea. La tarea es leer propiedades de los materiales dentales. Lo encuentran en cualquiera de los libros. Lea el que le guste, ¿no es cierto? Propiedades de los materiales dentales. Ahí vamos a empezar a definir conceptos, porque seguro que ahora me escuchan y dice, ¿qué será termofluente? ¿Qué será tixotrópico? ¿Qué estará hablando? Entonces vamos a empezar con ese capítulo. Si bien era el primer capítulo que debíamos haber tocado, necesito avanzar en la parte práctica. Por eso primero empiezo con yesos, ¿no es cierto? Para que estemos avanzando en la parte práctica sin perder el tiempo. Y necesito que paralelamente vayan estudiando esto. Por favor, lean lo que les estoy pidiendo. No empiecen patas arriba. Ya vino alguien con el libro a decirme, es que yo quiero leer este capítulo y quiero que me explique eso. Pues lean lo que le he dado primero a leer. ¿Entendido? Si no, estamos perdidos y estarán perdidos ustedes. Ok, este año tienen que defenderse solos en el examen.
presencial. Así quieren las autoridades. Presencial. Y solo test. Así que mejor empiecen a estudiar. Ok. Entonces, mis estimados doctores, ¿no es cierto? Vamos a ver qué utilidad tiene saber todo lo que hemos avanzado de yesos. Fíjense, este es un caso de una recidiva, ¿no? Por ahí no ven, este es un molar. Este es un molar, aquí está su obturación de amalgama. Ha tenido recidiva, filtración por algún lado, avanzó la caries y se cayó una cúspide palatina, ¿sí? No lo podemos dejar así porque ya el paciente empieza a sentir dolor. Entonces eliminamos el tejido carioso, ponemos una buena base, preparamos para una incrustación y lo primero que tenemos que hacer en esto, ¿no es cierto?, es tomar una impresión de precisión. Entonces vamos a aprender qué material me puede tomar una impresión de precisión. Como ya tengo la impresión, necesito pues un material que me reproduzca este modelo, este troquel, con la misma precisión del material de impresión, porque no me sirve usar un material de impresión perfecto y utilizar un yeso que no me va a reproducir todo lo que yo me he esmerado en esta impresión. ¿Cuál sería el material a usar en esta impresión con silicona? El material para modelo y troquel, disculpe. ¿Por qué? De acuerdo, uno más duro, partícula más pequeña, mejor fidelidad de reproducción, mejor estabilidad dimensional. Así, tal cual. La pregunta viene con la respuesta y el por qué. ¿Estamos? Ok. Muy bien, entonces una vez que usted toma la impresión, vacía, ¿no es cierto? Y obtenemos, ahí está, el modelo con yeso piedra mejorado, troquelado, porque estamos haciendo una incrustación y estamos trabajando en este único diente, pero también en el conjunto de los dientes, porque tiene que ser funcional. Toda restauración que nosotros pongamos tiene que ser morfológicamente compatible, funcionalmente compatible, no solamente con sus contiguos, sino con el resto de la arcada y con el antagonista. ¿Entendí? Entonces, de esa manera trabajamos, ¿sí? Nuevamente, fíjense, se ha troquelado y su zócalo está hecho de yeso piedra, no de yeso París. Es muy débil el yeso París para el yeso piedra mejorado. ¿De acuerdo? Ok, entonces, ahí está nuestra hermosa restauración, ¿no es cierto? La pueden ver internamente y una vez instalada. Perfecta, ¿no es cierto? Si ustedes han visto, aquí está lo que habíamos preparado. Lo voy a contornear para que ustedes vean. Nos han afinado los ojitos. Esa es la restauración que hemos preparado. ¿Sí? Ok. ¿Dudas hasta aquí, mis estimados? El antes, el después. El antes, el después. Si mi trabajo está bien hecho, desde el yeso, desde la impresión, obviamente la restauración va a estar bien. Pero si vas a querer engañarme con más agüita, más polvito, ese es tu problema. ¿Entendido? Ok, yo cumplo mi función. De acuerdo. ¿Qué otras aplicaciones tiene nuestro yeso? Nuestros yesos, particularmente el yeso Tallero París, lo compartimos con los médicos, en este caso con los traumatólogos. Ellos nos enyesan, ¿no es cierto?, con yeso Tallero París y gasitas. Preparan el yeso, sopan la gasita y nos empiezan a envolver bonito nuestro piecito. Bracito, lo que se haya fracturado, ¿no? Lastimosamente, en este tipo de uso que le dan, el yeso Tallero París es pesado. Además, tiene la cualidad de absorber o poner los flácidos a los músculos, de manera que cuando el paciente elimina el yeso o le quitan el yeso, necesita fisioterapia para volver a mover los músculos, ¿no?
pierden completamente la funcionalidad. La buena noticia, doctores, es de que tenemos yesos sintéticos. Estos yesos sintéticos, ¿no? Vienen de un subproducto, generalmente del ácido cítrico y del ácido fórmico, ¿sí? Son subproductos, o sea, el desecho. De ese desecho están haciendo yesos sintéticos. Y han tratado de ofrecernos a la parte de odontología. Si bien son más ligeros, no cuentan con las propiedades mecánicas que nosotros necesitamos en lo que respecta a los trabajos que hacemos en odontología. Por lo tanto, este yeso sintético únicamente es usado por los traumatólogos. Por eso es que les ofrecen cuando se fracturan, ¿quiere yeso normal o yeso livianito? ¿Cierto? El yeso livianito es el yeso sintético. A diferencia del yeso normal, ¿no es cierto? Este yeso sintético no adelgaza el volumen de los músculos. Los músculos no pierden su funcionalidad. ¿Estamos? Para que ustedes conozcan. Tienen que saber por qué no se usa, porque no tienen las propiedades mecánicas correspondientes para lo que nosotros hemos visto en requisitos de los yesos. Es un punto importante, ¿sí? Sin embargo, es más ligero, es mucho más ligero, ¿sí? Ok, entonces ya saben, ya pueden opinar cuando estén en ese problema. Los yesos han sido los primeros materiales que se han usado. No hay otro que los supere. Se sigue usando y se va a seguir usando. No importa el articulador que usen, fíjense, ha pasado por muchos articuladores y este es el articulador BioArt que van a usar en oclusión, pero siguen usándolo con los yesos. Cualquier trabajo siguen usándolo con los yesos. Por lo tanto, usted tiene que saber qué yeso es, para qué sirve y cómo se manipula correctamente. Si no lo manipula correctamente, en este hermoso articulador, cuando usted esté mostrándole a su docente cuál era la oclusión céntrica, la lateral, ¿no es cierto? Los movimientos de lateralidad, etcétera, se va a desarmar completamente y va a tener un cero hermoso porque no me hizo caso en cómo se manipulan los yesos. Muy bien, de acuerdo. Por lo tanto, podemos concluir diciendo que el yeso, ¿no es cierto?, se usa en todas las especialidades, inclusive en cirugía. Existen 6 tipos de yeso que ya lo hemos estudiado en la ADA, se difieren de los colores, usos, tipo de manipulación, ¿no es cierto? Es importante para obtener un modelo adecuado saber la reacción química, las etapas por las que pasa el fraguado, la manipulación correcta, el correcto espatulado y la forma de vaciar. ¿Para qué? Para que usted obtenga resultados óptimos y de acuerdo al resultado lo voy a evaluar. ¿De acuerdo? Preguntas, dudas hasta aquí. Ok. Me han preguntado desde la primera clase, ¿qué libro pueden leer? Pueden leer todos, excepto Guzmán Báez. Guzmán Báez es el único que no trae este tema. El resto trae el tema, ¿sí? Ok. ¿Preguntas, dudas sobre este tema, mis estimados? ¿No? De acuerdo, pasamos al segundo tema de avance. Voy a ir en este tema, que es materiales de impresión, bastante lento, ¿no? Y probablemente lo corte a medio tema, mientras vamos trabajando la primera parte de materiales de impresión. Voy a continuar con los otros 2 temas que son el tema de avance para el primer parcial. El primer parcial, doctores, incluye propiedades de la materia, bioseguridad, materiales para modelos y troqueles y materiales de impresión. ¿Quedó claro los 4 temas para el primer parcial? De acuerdo.
Claro que sí. Los 4 temas que incluyen para el primer parcial son propiedades de la materia e introducción a los materiales dentales. Segundo tema, bioseguridad. Tercer tema, materiales para modelos y troqueles. Cuarto tema, materiales de impresión. ¿Lo tienen, Elvi? De acuerdo. Son esos 4 temas. Tenemos un tema avanzado, materiales para modelos y troqueles. Una vez que terminemos la práctica de yesos, doctores, ustedes van a dar un repaso en la teoría, así hemos quedado, ¿no ve? En la hora de teoría. También junto con ustedes hemos quedado que 9:15 va a empezar ese repaso para que ustedes puedan tener un poquito más de tiempo. Lo vamos a hacer virtual. ¿Entendido? ¿Correcto? Una vez terminado el tiempo del repaso, que les voy a asignar, dependiendo de cuántas preguntas haga, vamos a continuar con la teoría, ¿no es cierto? Nuestra hora teórica, para poder seguir avanzando. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Pregunta? ¿Iván? ¿Nicole? Nicole está de paseo. Ok, muy bien. De acuerdo. Entonces, materiales de impresión, doctores, es un tema que se complementa muchísimo con los yesos. ¿Estamos? O con los materiales para modelos y troqueles, porque no hay un material de impresión que pueda subsistir sin el yeso, ¿no es cierto? Ni tampoco hay un yeso que pueda copiar como material de impresión y pueda subsistir sin los materiales para modelos y troqueles. Por tanto, mis estimados doctores, vamos a definir como material, ¿qué es un material de impresión? Un material de impresión es aquel material, ¿no es cierto?, que entrando en estado semifluido a la boca, sale en estado semirrígido y puede mantener ese registro durante 48 horas sin variación dimensional. Pero claro, eso lo tienen en los libros. Sin embargo, lo estoy aclarando. El objetivo del material de impresión es tomar un registro fiel de todas las estructuras de la boca, tejidos duros y tejidos blandos. Ese es su objetivo. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que aprender a tomar impresiones, registros de la boca, ¿no es cierto? Y ese registro no tiene que ser un desastre como esto, tiene que ser 100 puntos. Si está 100 puntos, trabajo aceptado. Si no está 100 puntos, trabajo rechazado. Y ahí estarás hasta que llegues a hacerlo dentro del tiempo asignado. Si no lo llegues a hacer, lo siento. ¿Entendido? De acuerdo. Ok. Entonces, doctores, una vez definido lo que es un material de impresión y su objetivo, vamos a definir qué es una impresión. Vuelvo a repetir, una impresión es el registro fiel de todas las estructuras duras y blandas de la boca. Cuidado que cuando digo yo estructuras duras y blandas, entre comillas blandas, piensen que van a tomar impresión de la lengua. Yo no quiero impresión de la lengua. Las estructuras duras son los dientes. Las estructuras blandas, ¿qué van a ser las estructuras blandas, doctores? Exacto. Las inserciones de los frenillos, las encías, ¿no es cierto? Hay una dura y una blanda. Eso quiero. ¿Entendido? La lengua no me interesa. ¿Correcto? Por tanto, las impresiones las vamos a clasificar primeramente, porque cuando entren a prótesis, obviamente estas dos clasificaciones que les estoy dando se van a ampliar mucho. Hay mucho tipo de clasificación de impresiones, o muchos tipos, ¿no? Sin embargo,
Desde el punto de vista de las impresiones y de su funcionalidad, las vamos a clasificar en anatómicas y en funcionales. ¿Qué le pasa a la doctora Vargas? Entonces, las impresiones anatómicas son aquellas que no registran la inserción de frenillos. En cambio, las impresiones funcionales son las que registran la inserción de frenillos y el fondo del vestido. ¿Quedó claro? ¿De acuerdo? Muy bien. Esta es una impresión anatómica. Tiene copia fiel de tejidos duros, de tejidos blandos, pero no tiene el fondo del vestíbulo ni la inserción de los frenillos. ¿Cómo es una impresión funcional? Esta es una impresión funcional. Tejidos duros, tejidos blandos, incluyendo el fondo del vestíbulo y el registro de la inserción de los frenillos. ¿Hay diferencia, doctores? Abismalmente, ¿no es cierto? ¿De quién depende sacar una impresión anatómica y o una impresión funcional? Del operador, o sea, de usted. ¿Entendí? Si yo digo, quiero impresión anatómica, izquierda. Yo quiero impresión funcional, derecha. Y tienen que tener habilidad en cualquiera de ellas. Muy bien, entonces hay una diferencia impresionante, ¿no es cierto? Porque una copió al fondo del vestíbulo y la otra no. Una copió la inserción de frenillos y la otra no. De acuerdo. Estas impresiones se relacionan con los modelos, los vaciados y los troqueles. No lo voy a repetir porque eso ya lo hemos estudiado en el anterior tema. Ya hemos visto qué son los modelos, qué son los vaciados y qué son los troqueles. Y cada uno de ellos tiene un yeso para lo cual se debe utilizar, ¿no es cierto? Hay modelos de estudio, hay modelos de trabajo. Los vaciados son modelos de trabajo hechos en yeso piedra y los troqueles pues son modelos de trabajo pero realizados en yeso piedra mejorado que a la vez se pueden desarticular. ¿Entendido? Eso. Ok, aquí cuál es la impresión y cuál es el modelo. Correcto. Asimismo, ya tenemos que ir afinando los ojos, ¿no es cierto? Porque luego no sabemos en qué estamos, si era modelo, impresión, no sé. Atentos, ¿no? Los requisitos los voy a pasar rápido porque eso lo tienen en el libro. Los requisitos son altísimos, pero fíjense que los dos primeros requisitos, estabilidad dimensional, fidelidad de reproducción, son iguales a los modelos, a los materiales para modelos y troqueles. Por eso les he dicho, se complementan. Ambos, no podemos estudiar solo yeso o solo materiales de impresión. Tenemos que estudiar ambos, ¿sí? La estabilidad dimensional, que se refiere a 24 o 48 horas, coincide con el concepto de lo que es impresión y lo que es material de impresión, ¿no es cierto? Después son facilidad de manipulación, consistencia adecuada, humectación adecuada a los tejidos, elasticidad, resistencia al desgarre y tracción, que es muy importante para poder desmoldar el material de impresión de la boca y o del modelo. El tiempo de traguado adecuado, el tiempo de trabajo adecuado, ¿no es cierto? De los cuales, mis estimados doctores, ¿no es cierto? La consistencia adecuada, el tiempo de fraguado y el tiempo de trabajo dependen directamente del operador. Es decir, si el operador logra muy buena consistencia, va a tener obviamente un tiempo de fraguado adecuado, un tiempo de trabajo adecuado, y si la consistencia está adecuada, la elasticidad va a ser buena, la resistencia va a ser buena, la humectación va a ser buena y por ende la estabilidad dimensional y la fidelidad de reproducción. Es decir, todo depende del operador. ¿De acuerdo? También podemos mencionar entre los requisitos
la aceptabilidad del paciente, que sea compatible con los yesos, biocompatible, que es muy diferente a compatible con los materiales para modelos y troqueles. Tiene que ser hidrófobo, no he dicho que ladre ni que te muerda, ¿no es cierto? Hidrófobo quiere decir que repela el agua, ¿entendido? Es muy diferente a lo que dice hidrofóbico. Yo no he dicho hidrofóbico, he dicho hidrófobo. ¿Okay? Tiene que tener capacidad de desinfección porque de la boca va a salir con la saliva, la salteña, etcétera. Y como vas a errar muchas veces en sacar una maravillosa impresión, tiene que tener bajo costo y larga vida de duración, ¿no? O largo tiempo de almacenamiento. Muy bien, ¿cómo los clasificamos a los yesos? A los materiales de impresión? Se clasifican de tres formas. Por el estado en el que presentan al salir de la boca, por el tipo de reacción que experimentan y por el tipo de la composición. ¿Lo tienen la sección? Ok. ¿Cuál es la clasificación que vamos a aprender? Las tres. Tienen que saber las tres. ¿Estamos? Generalmente, y los libros lo que han hecho ha sido clasificarlos. Les voy a enseñar las tres clasificaciones, pero generalmente en el comercio y en la mayoría de los libros los clasifican por el primero, el estado en el que presentan los materiales al salir de la boca. ¿Sí? Eso no quiere decir que los descarte los otros, porque le van a servir para manipular. Entonces, doctores, de acuerdo al estado que el material presenta al salir de la boca, nosotros los clasificamos en no elásticos y en elásticos. ¿Entendido? No elásticos, o sea, rígidos, ¿no es cierto? También pueden ser llamados como rígidos. Y dentro de los elásticos, ojo, dentro de los elásticos tenemos una subclasificación que se llaman elastómeros sintéticos. ¿De acuerdo? Entonces, veamos, dentro de los no elásticos o rígidos tenemos al yeso tipo 1, que ya lo hemos estudiado, lo hemos mencionado, pero lo vamos a estudiar en extenso en este punto. El compuesto para impresión, también denominado Godiva o material para impresión, la pasta sinquenólica y finalmente las ceras, ¿no es cierto? Vuelvo a recalcar, las ceras tampoco la voy a tocar en este tema, voy a tocarlo en el tema de ceras en odontología. Dentro de los elásticos nosotros tenemos en realidad tengo uno solo, que son los hidrocoloides, y dentro de los hidrocoloides hay dos, el irreversible y el reversible. Dentro de los elastómeros sintéticos están todos los polímeros, entre ellos están las siliconas, los polisulfuros y el poliéster. ¿De acuerdo? Así de facilito. Todos estos materiales los vamos a estudiar y especialmente vamos a practicar el irreversible y las siliconas. A propósito de siliconas, en GDSA hay una promoción de la silicona Spidex de 250 gramos. Si pueden aprovechar, está a un excelente precio y con cubetas de impresión de regalo. Les paso el dato. Ok, entonces, cuando yo hablo de clasificar a los materiales de impresión de acuerdo a la reacción de fraguado, ¿no es cierto? A cómo fragúan, ¿sí? ¿Qué tipo de reacción de fraguado tienen los yesos a propósito? Las reacciones en química son reversibles o irreversibles, ¿no es cierto? ¿Son reacciones químicas o son reacciones físicas? Así hemos estudiado, ¿no es cierto? Desde primero de secundaria hasta sexto de secundaria. Entonces, ¿serán reacciones físicas o serán reacciones químicas? Y de esa manera los vamos a clasificar.
Física quiere decir que puede ser reversible, o sea, va de bueno a malo, de duro a blando, exacto, ¿no? Dentro de eso está la Godiva, las ceras, el agar-agar. En las químicas que son irreversibles, o sea que una vez que fraguan ya no hay vuelta atrás, están los yesos para impresión, la pasta sinquenólica, los hidrocoloides irreversibles, que son los que vamos a utilizar, las siliconas y los polisulfuros o mercaptanos, y finalmente los poliéteres. Perdón. ¿De acuerdo? Si los clasificamos de acuerdo a su composición, que es la que más me gusta y a ustedes no, ¿no es cierto? Tenemos aquí que el material, los vamos a ver, material de impresión, principal compuesto químico. El yeso tipo 1 para impresión, ¿no es cierto? Tiene su compuesto químico al sulfato de calcio hemihidratado. A las modelinas, las ceras naturales sintéticas y las resinas. Las ceras para patrones, pues obviamente la cera tipo 1 y las ceras naturales y sintéticas, entre ellas están las ceras tipo 1 y las ceras tipo 2. En la pasta sinquenólica, su principal componente es la pasta de óxido de zinc eugenol y el óxido de zinc eugenol, otra vez, el óxido de zinc y el eugenol, que forman una pasta junto con las resinas. A los polímeros, cuyo principal componente son los polímeros, al hidrocoloide de agar-agar, su principal componente el agar-agar, a los alginatos, que es el alginato de sodio, potasio o amonio, en las siliconas es el polidimetilsiloxano o el polivinilsiloxano, dependiendo de qué tipo de siliconas sean, vinílicas o no vinílicas, al mercaptano, que su principal componente es el polisulfuro de mercaptano, y a los poliéteres, cuyo principal componente son los polímeros de poliéteres. ¿Preguntas? ¿Dudas hasta aquí, doctores? Ok, entonces, así de facilito ustedes también van a saber, ¿no es cierto? Bien, vamos a introducir, a lo que son los materiales rígidos de impresión o no elásticos. Los materiales rígidos de impresión o no elásticos fragúan adquiriendo características de rigidez, o sea, entran en estado semifluido a la boca y salen duros, rígidos, muy poca elasticidad o ninguna. Están diseñados únicamente para las impresiones en bocas desdentadas totales y que particularmente no tengan socavados. ¿Cuáles son esos materiales de impresión? El yeso tipo 1, la Godiva, la pasta sinquenólica y la cera. Ellos, el que vamos a estudiar es el yeso para impresión, primeramente, ¿no es cierto? Y vamos a indicar que fragúa adquiriendo rigidez completa. Su forma de presentación es tal cual hemos visto los yesos hasta ahora, ¿no es cierto? Su composición química está dada por el sulfato de calcio hemihidratado, ¿no es cierto? En el que tiene una expansión alrededor del 0,3 al 0,6%, por lo tanto la cubeta en la cual tomemos impresión con esto tiene que ser rígida para evitar la distorsión. Tiene un sulfato de potasio, que ya hemos visto que es un acelerador, el bórax un retardador, y para diferenciarlo del yeso París, tiene un pigmento que es el rojo de alizarina, que entra en un 0,04%. Entonces este yeso para impresión, a diferencia de lo que hemos estudiado, tiene una ligera coloración rojiza, ¿no es cierto? Tiene aditivos, como la goma de tragacanto, el óxido de zinc, que van a ir a mejorar su cohesión, o sea, de que todo sea una masa compacta, ¿no es cierto? Tiene saporíferos, no es que se haya entrado un sapo ahí, sino saporífero quiere decir que tiene sabor, porque el olor del yeso, ya van a ver ustedes, es un olor horrendo, y ese olor se concentra en la boca y a veces nuestro paciente tiene ganas de vomitar, náusea, entonces por eso se le pone saborizantes, ¿no? A eso se llama saporífero. Y tiene almidón o tiza en un 50%. Este almidón o tiza
doctores, es el que va a dar lugar a la clasificación de estos yesos para impresión. Por tanto, se van a clasificar en yesos de impresión para fractura y yesos para impresión solubles. ¿De acuerdo? Hasta aquí, dudas, preguntas, doctor. Nada. Muy bien, avanzo esto más. El yeso para impresión, ¿no es cierto?, tiene una reacción química. Y su reacción química, mis estimados doctores, es exactamente la misma que hemos estudiado. Sulfato de calcio hidratado, al mezclarse con agua, mis estimados doctores, va a formar un sulfato de calcio dihidratado, ¿no es cierto?, con desprendimiento de calor de 3.900 calorías molécula gramo, reacción exotérmica e irreversible. ¿Estamos? ¿Cómo se manejan estos yesos? Misma manera que estamos aprendiendo. La relación es la misma que el yeso París, ¿no es cierto? Que se puede utilizar como una solución antiexpansiva o no. Sin embargo, la diferencia está en el tiempo de espatulado. Aquí es solo 30-40 segundos y su tiempo de fraguado, que también es la segunda diferencia, es de 2 a 3 minutos. Ya habíamos estudiado en los yesos que es mucho más largo, ¿no? Para vaciarlo, porque hay que vaciarlo en un yeso, ¿no es cierto? Se utilizan selladores que son los alcinatos, soluciones jabonosas, parafina líquida, soluciones alcohólicas, variadas de ellas que van a aislar la impresión para que pueda salir el mono. ¿Para qué sirven? Para tomar impresiones en pacientes desdentados totales. Cuidado que me digan qué es esto, ¿no? Es el reborde alveolar de un paciente que no tiene dientes. Aquí está su labio, este es el fondo del vestíbulo, las inserciones de los frenillos. Entonces, sea superior o inferior, podemos tomar impresiones con este material para obtener una impresión mucho más fidedigna de todo lo que es la estructura ósea del paciente. Se pueden corregir impresiones, o sea, mayor fidelidad, usadas como complemento con la Godiva, y también hacer registros de llave para soldaduras o coronas, es decir, tú quieres hacer un registro de un arco superior e inferior y tomas la impresión con este material, ¿no? Entonces queda perfecto. ¿Qué propiedades tiene? Y aquí me voy a quedar. Yesos para impresión y sus propiedades. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí, doctores? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Bueno, ok. Muchas gracias por asistir a la clase. Nos vemos a las 11 con el grupo A5 y con el resto el siguiente martes a la misma hora. Vuelvo a repetir, mis estimados doctores, cuidado que estén gritando en el chat, ¿no es cierto? Ahora la sala 2 y la sala 3 y la sala 1 no se han llenado, definitivamente. Entonces voy a abrir solo 2 salas. Cuanto menos gente haya, menos salas voy a abrir. ¿De acuerdo? Muy bien. Sin reclamo. ¿Alguna otra consulta? Doctora, buenos días. Dígame, señor Víctor.